Bienvenidos a un nuevo video. Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani. Hola alumnos y alumnas, ¿qué tal? Bienvenidos al resumen de hoy. Asignatura Inglés. Cuéntame una anécdota. Aprendizaje esperado. Analiza diversos aspectos de cómo realizar anécdotas de manera oral. ¿Qué vamos a aprender? Vamos a aprender a identificar dónde y cómo se desarrolla una anécdota. So let's start. Vamos a empezar. Recuerda que exploramos cómo podría ser una anécdota. I decided to call be interesting, que podría ser interesante, or it could be exciting, o puede ser emocionante. I could be funny anecdote, podría ser una anécdota divertida. Or maybe it could be sad, o quizá puede ser triste. That's right, es correcto. Como ves, las anécdotas pueden ser tristes, alegres, divertidas, emocionantes. Aquí estás observando una anécdota en español y en inglés. Asignatura Matemáticas. Las señales de la carretera 2. Aprendizaje esperado. Construcción de la fórmula para calcular el área del rombo. Énfasis. Deducir la fórmula para calcular el área de un rombo considerando la relación entre sus diagonales y el rectángulo. Vamos a aprender a obtener el área del rombo. En esta sesión continuaremos aprendiendo sobre el área del rombo. Recuerda, en la clase anterior analizamos situaciones que nos pueden ayudar a comprender cómo lograrlo. En pantalla estamos observando unos rombos con algunas recomendaciones que es importante que sigamos en estos tiempos que estamos atravesando. ¿Sabes qué otras cosas se miden en metros cuadrados? Las losetas para poner el piso en casa y los terrenos también se miden por metros cuadrados. Recuerda que todas las superficies se miden en unidades de medida cuadradas: metros, decímetros, centímetros, kilómetros. Los señalamientos no están en una cuadrícula, por lo que debes de saber cuántos cuadros tienen. Observa con atención la siguiente imagen de este rombo. Como puedes ver, el rombo tiene dos líneas que lo cruzan. Recuerdas que esas líneas se llaman diagonales, la diagonal mayor y la diagonal menor. La diagonal naranja es la diagonal mayor porque es más grande y la diagonal menor es la amarilla. Las diagonales miden lo mismo que la base y la altura de un rectángulo, y todos los rombos tienen la mitad del área de un rectángulo. Entonces, podemos multiplicar la diagonal mayor por la diagonal menor, lo que nos dará el área de un rectángulo, porque sería su base y su altura. Como el rombo tiene la mitad del área del rectángulo, entonces lo que resulte de multiplicar las diagonales hay que dividirlo entre 2, y de esta forma tenemos el área del rombo. Así podremos calcular el área de cualquier rombo. No se te olvide que la fórmula es diagonal mayor por diagonal menor entre 2. De forma abreviada se aprecia de esta manera: A es igual a área, D mayúscula es diagonal mayor, por D minúscula, que es diagonal menor, entre 2. Entonces ya tenemos la fórmula para calcular el área de estos señalamientos. Así podremos saber cuánta lámina se debe de comprar para hacer unos señalamientos como estos. Entonces calculemos el área de este rombo. 87 por 66 entre 2. La respuesta correcta es 2871 centímetros cuadrados. Ahora calculemos el área del siguiente señalamiento. 98 mide la diagonal mayor, 72 la diagonal menor. Vamos a multiplicar 98 por 72 entre 2. Esto nos da como resultado 3.528 centímetros cuadrados. Recuerda que para calcular el área del rombo se multiplican las diagonales y el producto se divide entre 2, y su fórmula es la siguiente. El reto de hoy: te invito a realizar diferentes rombos con papel y obtener su área. Asignatura Valores. El enojo necesario. Aprendizaje esperado. Conoce el estado emocional del enojo, que puede ser regulado en situaciones adversas o aflictivas. Conoceremos el estado emocional del enojo. Muchas veces es difícil notar cuando uno mismo está enojado. Cuando estamos enojados, tenemos maneras diferentes de lidiar con el enojo. Primero hay que entender qué es lo que pasa en nuestro cerebro cuando te enojas. ¿Sabes qué sucede en el cerebro cuando se sobreviene el enojo? A continuación lo sabremos.
Una situación inesperada representa cierta amenaza a las personas, por eso se produce enojo. Cuando esto sucede, el cerebro reacciona en una cuarta parte de un segundo, liberando ciertas sustancias que preparan al organismo para la lucha o la huida. La atención de la persona enojada se dirige a un punto exclusivo, aquello que provocó la molestia, únicamente enfocándose en lo que le interesa a la persona enojada. Puede haber otras situaciones alrededor, pero no las podemos ver, precisamente porque cuando alguien está enojado, está hirviendo de coraje. El enojo se da de forma repentina, anulando la parte más lógica del cerebro. Se aumenta la actividad respiratoria y circulatoria en el organismo, preparándose para la acción. El corazón late más rápido. Es conveniente entender estos cambios que sufre el cerebro y las reacciones que producen en el organismo, pero también adaptarnos a ellas de mejor manera. Las reacciones de enojo pueden causar daño a la persona que lo sufre o a quien convive con ella. El enojo te puede proteger, pero el enojo fuera de control puede producir daños en ocasiones irreparables. El enojo es una energía necesaria que nos ayuda a poner límites. Simplemente hay que aprender a enojarse. ¿Cómo lograr eso? Conociendo la causa de tu enojo y sus reacciones. Así podrás identificar cuando te enojas y podrás concentrarte en encontrarlo. Solo así evitarás hacer cosas de las que nos podamos arrepentir. La música también es una manera efectiva de contrarrestar el enojo. Puedes aprender a enojarte y canalizar ese enojo de forma positiva. Puedes controlarte. Respira profundo cuando te sientas alterado. Esto te va a ayudar mucho. Miniatura Español. El placer y la necesidad de leer. Aprendizaje esperado. Escoge textos para leer y ampliar información sobre un tema específico. Énfasis. Desarrollar habilidades para verificar información y ampliar el léxico. Vamos a aprender a escoger textos para verificar información y ampliar nuestra información acerca de un determinado tema. Vamos a hablar de la importancia de leer para conocer más sobre un tema y para mejorar nuestro vocabulario. Recuerda que el que lee mucho puede viajar a diversos sitios, ya que en el acto de leer se echa a volar la imaginación. ¿Por qué o para qué leer? ¿Por necesidad o por gusto? ¿Qué has leído recientemente? ¿Para informarte? ¿Para conocer más sobre un tema? ¿Qué beneficios tiene leer? La lectura cumple diversas funciones en nuestra vida diaria, ya sea por necesidad de conocer un tema o simplemente por el placer de disfrutar de una lectura. Podemos encontrar distintos materiales de lectura. Como hemos visto en sesiones anteriores, existen textos informativos y literarios. En ocasiones nos acercamos a los materiales de lectura por lo interesante del título, por el color de la portada, por las ilustraciones, el cual es muy válido. La recomendación es que cuando tomes un libro, revises el índice de contenido, ya que en el índice podrás encontrar temas específicos que pueden interesarte. Otra recomendación para conocer el contenido de un libro es que cheques la contraportada. Aquí se presenta un resumen breve sobre el contenido de la obra, lo cual nos ayudará a darnos una idea de lo que podremos encontrar en el texto. Saber leer es muy importante porque nos enteramos de información importante. Es útil en nuestra vida diaria cuando leemos instructivos, revistas especializadas, libros, periódicos y cuando lo hacemos de forma recreativa. Nos abre universos porque podemos leer para entretenernos, como revistas, cuentos, poesía, libros de muchos géneros como ciencia de ficción, novelas clásicas, novelas contemporáneas. Hay un universo muy grande que nos permite recrear nuestra mente. Leer definitivamente es una actividad que se debe recomendar a todo el mundo. Alumno y alumna, leer es muy recomendable. Leer amplía nuestros conocimientos sobre un tema. Leer es un proceso que de a poco nos va a ayudar a entender mejor, y leer finalmente nos ayuda a enriquecer nuestro vocabulario, y eso definitivamente es positivo. Recuerda que debes de leer de 10 a 30 minutos diariamente para aprender cosas nuevas. Espero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. ¡Hasta la próxima!